El presidente dominicano, Luis Abinader, se reunió con Marco Rubio hace unos días. Y él ha especificado que Marco Rubio está muy preocupado con la situación haitiana. Las bandas haitianas controlan más del 90% de la capital y podemos decirlo así, de la República de Haití o del pedazo de isla de Haití, porque ahí no hay un gobierno. Deslindarlo de la gente haitiana, de la gente trabajadora haitiana, de los haitianos de a pie, que lo único que han hecho es sufrir, tener que emigrar a la República Dominicana para poder comer, tener que emigrar a otros países para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus familias que se encuentran en Haití. Haití ha colapsado totalmente, controlado no solamente por las bandas, sino por grupos de poder que también tienen el control del Consejo Presidencial Temporal o Territorial. Y eso lo hemos hablado en diferentes oportunidades. ¿Cuál es la preocupación de Marcos Rubio? ¿Cuál es la preocupación de Marcos Rubio? La preocupación de Marcos Rubio ese no debería ser el titular. El titular que debe de hablar el presidente nuestro, Luis Abinader, es: le he exigido, le he pedido a Marcos Rubio para que se lo establezca a los organismos de seguridad de los Estados Unidos, de la ONU, a todos los amigos países que se unan en resolver el problema haitiano, que le cuesta miles de millones de pesos, de dólares, a los dominicanos, no al gobierno, a los dominicanos. De que ya hay bandas en República Dominicana, de que la frontera se ha salido de control y usted ve los esfuerzos que hacen alcaldes, como las cosas que hace Riverón, y es tratando de buscar una reacción para proteger las provincias fronterizas, que también han sido dejadas en el olvido, con lanzamiento de grandes obras, pero los dominicanos de a pie solos. Pero las instituciones del Estado divorciadas de las provincias fronterizas. Y el aumento de la corrupción en la frontera en aumento todos los días. Ahora se están atrapando más gente. ¿Por qué? Si antes habían menos haitianos. Se están atrapando más gente porque más gente se ha entrado en el negocio de traficar con ilegales haitianos, de traficar con armas, de traficar con niños y niñas para venderlos, para vender sus órganos. Y Estados Unidos sabe todo eso, pero hay una preocupación, hay un peligro. Vamos a comenzar a hacer más acción y menos titulares. ¿Dónde están las autoridades hablando de este tema todos los días? Es que no podemos descansar. 6,000 personas mueren en la capital de Haití. Y usted ve la preparación que tienen los líderes de esas guerrillas. O sea, usted habla con Jimmy Cherisier Barbecue y te habla un inglés perfecto. Te habla español. Habla el francés porque es su lengua con el patois que hablan los haitianos. Pero tiene unos conocimientos y un grado de información que usted se queda perplejo. Y es que él establece que él no puede dejar que los políticos tomen el control de Haití. ¿Hasta dónde van a dejar que esta situación llegue? Todos los días hay 400 kilómetros de frontera. 400 kilómetros de frontera hay. Y en este último país residen centenares de miles de haitianos, la mayoría de ellos en condición migratoria irregular, del lado de la República Dominicana. ¿Hasta dónde va el gobierno dominicano permitir seguir con el cuentico de que tienen las Fuerzas Armadas allá,
seguir con el cuentico de que está exigiendo ayuda, seguir con el cuentico de que tiene que juntarse con todos los presidentes vivos en la República Dominicana para abordar este tema, de que tiene que convocar al CES, como le especifica el presidente Leonel Fernández, y de que van a volver esto una tribuna. ¿Cuándo es que vamos a hablar del desmantelamiento de la corrupción en la frontera? ¿Cuándo es que vamos a hablar de la alianza público-privada con las empresas que ya están en la frontera y que emplean más gente que cualquier zona franca en la República Dominicana? ¿Cuándo vamos a ampliar el radio de eso? ¿Cuándo vamos a hacer mayor inversión en los hospitales fronterizos o en las escuelas en la frontera dominico-haitiana? ¿Cuándo que vamos a dejar el cuento de estar hablando sandeces? Porque esa convocatoria de los presidentes no es algo usual. Y aquí hablaba de la convocatoria que hacía el presidente Joaquín Balaguer con Peña, con Bosch, con Magluta, con Leonel, con los principales actores de los partidos, y los recibía. ¿Para hablar de qué? De crisis política. De la salida de una crisis. Y si lo hacía el viejo zorro con los militares de verdad en esos momentos, sin nada que perder por la edad, hoy lo está haciendo el presidente Luis Abinader porque sabe la situación que hay en Haití. Y es que al presidente no le dicen la realidad. ¿Dónde está el plan de trabajar para los 5 muros? ¿O vamos a pasarnos 8 años para hacer una verjita que tiene en la etapa principal 60 y pico de kilómetros? ¿O vamos a esperar para comenzar a trabajar en nuestras provincias fronterizas al cumplir el mandato de los 8 años en 2 periodos distintos con el mismo presidente? No vamos a desmantelar la corrupción porque es un lujo ser embajador de Haití. O busquen en la historia los embajadores de Haití cómo están. Es lo diferente porque hay uno en Juana Méndez, hay uno en Puerto Príncipe, hay uno en las diferentes demarcaciones de Haití. Y hay que recordar que con Haití no hay quien hable. Entonces, como con Haití no hay quien hable, usted tiene que fortalecer su frontera. Y no es única y exclusivamente con armamento militar. Es con un desmantelamiento de los guardias y los empresarios y los civiles que se dedican a enriquecerse con la pobreza. Y ese tema no lo toca el presidente. Ese tema no lo tocan los políticos. Y los políticos tienen los informes de ahí de hace más de 20 años. De hace más de 25 años tienen los informes de lo que pudiera pasar si en Haití hubiera una catástrofe, porque lo sabían, porque lo saben. Y hay una dirección de desarrollo fronterizo que se dedica a eso. Y se dedicaba a darle soporte a esas estadísticas. Lo que pasa es que nunca se previó estar preparado para la muerte del presidente Jovenel Moïse y el control por parte de esos poderes oscuros que han convertido a las bandas y a las gangas en dictadores, en guerrillas, en guerrillas. Y ahora hay que leer titulares. Marco Rubio está preocupado. Pero si Estados Unidos quisiera, con una uñita de lo que se invierte en Ucrania, hubiera resuelto el problema haitiano. Porque cuando quieren lo hacen. ¿Por qué darle de lado a ese tema? ¿Qué es lo que pasa en Haití? ¿Cuáles son los benditos intereses que hay en Haití? ¿Cómo es posible que estemos comiendo con la violación, que estemos comiendo con el secuestro, que estemos comiendo y enriqueciéndonos con la miseria que le tiene ese país? Señores, pero para el 2018 se vendía en Haití en comercio formal más de $1.000 millones por encima de las cifras de la Unión Europea, que es un acuerdo que tiene la República Dominicana en bloque con el Caribe, llamado Cariforo. Y en comercio formal se vendía más al vecino país que lo que se le vendía a los 27 países, 28 países de la Unión Europea.
sin contar el Caribe. Y sin hablar del comercio binacional que se suscita en el mercado todas las semanas, que no entra por las aduanas. Es un mercado. Y sin hablar del contrabando, que debe de ser mayor que eso. Armas, personas, etcétera. Drogas. Que es triste hablar de esa situación. Señores, los cruceros tenían una parada en Haití. Nada de eso existe hoy en día. Porque ese país lo han desangrado, no existe. Y el tema le estamos dando de lado, porque el tema no tiene que ver con la migración mayúscula, el tema que tiene que ver es con la corrupción que hay en la frontera, que permite esa migración. ¿Por qué ha estado cerrada en otros años? Cuando Joaquín Balaguer estaba controlando la República Dominicana y estaba presidiendo la República Dominicana, la frontera estaba cerrada por todos los lados. Y el que se equivocaba tenía problemas. Problema tenía. ¿Qué hemos estado haciendo con esto? Y vuelvo y reitero que sin temor a equivocarme y seguro de lo que digo, el problema haitiano se puede resolver. Y es creando una frontera más segura, social, económica, de salud, de inteligencia y física. Porque aquí hemos construido Punta Cana. Y usted llega a Punta Cana y usted llegó prácticamente a otro país. Hemos construido la capital. Una capital que parece un Miami pequeño. No un Nueva York, un Miami. Es lo que parece. Con todos estos edificios. ¿Y construido por quién? Por mano de obra ilegal. Apartamentos de 20 millones de dólares en la capital. Que no hay a quien vendérselos. Apartamentos de 8, 10 millones de dólares. ¿Y quién lo construye? Mano de obra ilegal. No hemos querido lucrar, pero no queremos devolver un poco para corregir la corrupción que hay en la frontera. Y el enriquecimiento que han tenido militares, civiles y políticos de esa situación, con grandes aeronaves, que todo el mundo los conoce y sabe. Pero aquí hay que hablar, no, de una cumbre, de cómo vamos a convocar el CES, vamos a hacer las cosas de esta manera, ¿cuándo es que vamos a decir las alianzas que vamos a hacer y las empresas que vamos a instalar en la frontera y el despliegue militar para proteger las instituciones del Estado? ¿Cuándo es que vamos a hacer los consejos presidenciales en la frontera? No en Montecristi, no, en plena frontera. ¿Cuándo es que vamos a ir a Dajabón? ¿Cuándo es que vamos a comenzar a llevar riquezas, a llevar trabajos, empleomanía, a llevar inversión? Una planta, un proyecto turístico engavetado para cuando ya no estemos en la presidencia. Y lo grande es que aquí queremos pasarnos el día entero en un chat hablando vacuencias y no comenzamos a decir las cosas como son. De si fulana tiene razón, o de si fulano no tiene razón, o de que si Farideh no debe de ir a El Salvador, o de que si... Cuando vamos a hablar de las empresas que se van a instalar, mire, aquí hemos mandado a nuestros embajadores a buscar inversión para la frontera. ¿Tenemos los militares para proteger esas empresas? ¿Tenemos control de nuestro país? Aquí se puede hacer una licitación, para un metro, se puede hacer una licitación para X cosa, para un acueducto, pero no se puede hacer una licitación para terminar la verja fronteriza. Terminarla, pero equiparla. Es nuestra protección. Aquí debieran de haber planes para poder traer empleomanía, pero no hay incentivos, no hay control.
Aquí cualquiera contrata a cualquiera y no hay control, no hay problema, no hay régimen de consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le hacemos las cosas. Si tal vez es ese nacional haitiano o ese nacional ilegal que puede resolver ese problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh?